mucha gente quisiera un sector que se autofinancie. Muchos inversionistas tienen miedo con un sector que no se cumple la ley, que además depende del presupuesto público. Y aunque nadie lo quiere decir en público, en honor a la verdad, hay un problema de inversión asociado al cumplimiento de la ley, asociado a la capacidad del sistema para financiar. Y sobre todo, esta transferencia de recursos sin mucha rendición de cuentas, lejos de convertirse en un apoyo al sector, se ha convertido en una parte del problema. Yo lo dejaría ahí para comenzar la conversación. Muy interesante, se hizo mucha historia ahí, un diagnóstico interesante del sector. Yo quería hacerle dos preguntas que yo creo que son básicas. Viendo la participación del Estado en la Superintendencia, en la Comisión Nacional de Energía, la CDE, TED, Hidro, la SEDE, ¿usted cree que es factible lograr la institucionalidad del sector como tal? Y por otro lado, ¿usted cree que eso sea conducente a la sostenibilidad del sector? Bueno, yo comencé planteando un tema en la sociedad dominicana, que lo público no tiene doliente, lo público puede ser asaltado, lo que no es privado no tiene dueño. Es un elemento muy importante que nosotros no podemos perder de vista en el proceso de reforma. Era un elemento importante cuando se estaba diseñando la reforma. Hay más proyectos hidroeléctricos porque en este país no hay agua, y yo no sé cómo pueden hacer grandes proyectos en arroyitos. No creo que deben volverse más en generación. A mí me parece que hay que hacer un gran esfuerzo para retomar los elementos básicos de la reforma, sobre todo esto de sacar al Estado, porque si hay algo que se ha aprobado en estos últimos 10 años, justamente después de la reforma, es cómo el Estado puede convertir entidades prácticamente inexistentes en grandes conglomerados. Es decir, la UER es un ejemplo de una cosa que es sencillamente horrible. Que tú tengas una unidad de 12, 15 personas y la lleve a 800 personas. Lo que ha pasado con el personal es una cosa sencillamente increíble. En lugar de nosotros eficientizar todo aquello, simplemente se ha convertido el sector eléctrico en un área donde la clase política puede hacer distribuciones. De hecho, no hay tanta preocupación por esas sumas enormes que se transfieren, porque eso da una capacidad de maniobra política. Yo decía en la fundación y el director de la Comisión de Energía un poco se molestó de que la transferencia de recursos ha dado lugar a salarios especiales en el sector eléctrico. De hecho, el sector eléctrico y el Banco Central, dos empresas subsidiadas. Personalmente, yo no tengo nada contra la empresa estatal, todo lo contrario, yo creo que hay muchos sectores que debíamos estatizar. Pero definitivamente en el sector eléctrico, sacar al Estado del sector es parte de la solución. Es parte de la solución. Y si no hemos dado cuenta de esto, no es en la vieja CDE, es en las empresas de la reforma. Las empresas después de la reforma es que no hemos dado cuenta el problema que se ha planteado aquí. Hay algo más. Cerramos CORDE y cerramos SEA. ¿A dónde se fueron esos grupos? ¿Dónde se generó la presión? En la única gran empresa pública que existe. Se ha generado una presión que es enorme. Yo me imagino a Saúl que está ahí, o a Celso, o a cualquiera de los administradores, la presión es enorme. Pero la presión no está dada para mejorar el sistema, sino para aprovechar de la distribución que hay a través de toda esa transferencia. Yo creo que eso es fundamental, y no es por una cuestión privatizadora o antiestatista. Hay empresas eléctricas excelentes que son públicas, en Taiwán, en Corea, en el mismo Japón, en Estados Unidos, hay un paquetón de empresas eléctricas del municipio, y eso funciona bien. Nosotros tenemos la tendencia, es parte ya de una cultura
del asalto a lo público, que lo público nadie se pelea por eso. Y tú no puedes tener en una situación tan seria como esta, empresas donde la gente no esté jugándose la faja todos los días. Y yo creo que eso para mí es un elemento que hay que resolverlo, con premura. Es complicado porque hemos complicado mucho las empresas, y yo me imagino que para el sector privado entrar a la distribución ahora es una tarea muy cuesta arriba, pero tenemos que enfrentar el problema de sacar al Estado de todas esas empresas. O no de todas, no estoy hablando de la hidroeléctrica o transmisión, pero sacarla de todas aquellas actividades que no son esenciales y que no puede manejar mejor el sector privado. Gracias, don Ramón. Tengo una aparente aclaración y una pregunta a raíz de la misma. Mandan un comentario diciendo que las generadoras existentes antes de la capitalización solicitaron que sus contratos se pasaran a la nueva distribuidora, pero que esto se negó por no orientar a los inversionistas de distribución. Y eso trae la pregunta, ahora que están terminando esos contratos, que ya quedan muy poco, ¿usted ve factible algún rol para la CDE luego de eso? Mira, si esa es la aclaración, la información que yo tenía de hace mucho tiempo es que la solicitud de pasar los contratos a la CDE no venía del proceso de capitalización, sino de los IPP existentes. Ahora, error para la CDE. Esa es una buena pregunta. A mí me hubiera gustado que Celso estuviera aquí. Señores, si se pasan la distribuidora de nuevo a mano del Estado, tú tienes dos empresas públicas, que es transmisión y generación hidroeléctrica. A mí me alegró mucho escuchar que los peruanos, en el caso de la transmisión, lo han podido privatizar y mantenerlo como un negocio. Y eso es importante porque ahora el tema central no es la propiedad, el tema central es la no discriminación en el uso de la transmisión, que es lo que estamos confundiendo acá. Entonces, yo no le veo rol a CDE, yo le veo rol a la Comisión de Energía y a la Superintendencia. Inclusive sería posible, ya el modelo chileno cambió el modelo gerencial chileno, el modelo público, con la creación del ministerio, y ahí integraron comisión y superintendencia. Uno pudiera hasta ver un organismo que normara, trazara política y regulara. Pero CDE como tal, es muy difícil encontrar un rol si tú sacas las distribuidoras. No sé pero a lo mejor han pensado sobre eso, pero yo no veo qué es lo que va a coordinar, porque hay algo más. Dentro de la ley, quien norma las inversiones públicas es la comisión. Eso es lo que dice la ley. Es decir, nosotros tenemos una coordinación de un subsector eléctrico estatal, que como decía, son ahora 6 empresas, una cuasi empresa. De eso es que coordina CDE. Si eso comienza a pasar al sector privado, no hay rol. Y yo no creo que ahora, como los contratos terminan, yo no creo que haya nadie que diga que vamos a mantener a CDE simplemente para contratar con ellos. O sea, yo no le veo rol, pero es posible que la gente que Celso o alguna de la gente del sector que está en CDE le vea. Yo no le veo rol una vez comience de nuevo a retomarse la reforma. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues hemos terminado con esta parte del foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los ingenieros Armando Rodríguez y al ingeniero Ramón Flores. Ramón Flores muy incisivo y muy claro con